Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En lo que venimos estudiando nos damos cuenta de que el pastor es el guía de la oveja. Y en este caso existen dos lugares naturales que se comparan y se contrastan entre ellos, donde la oveja pasa guiada aún por el pastor. Los verdes pastos de reposo es uno de esos lugares y el otro es el valle de sombra y de muerte. ¿Cómo puede llegar una oveja al valle de sombra y de muerte? ¿Puede cruzar la oveja el valle de sombra y de muerte si no es guiada por el pastor? Hasta este momento el pastor ha estado guiando a la oveja y en este caso vamos a ver cómo el pastor guía a través de lo que es el valle de sombra y de muerte. A pesar de que la oveja pueda caminar por un valle de sombra y de muerte, va en un camino correcto y de seguridad, porque no va sola. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no significa yo no quiero pasar por el valle de sombra de muerte, sino que yo voy a pasar por allí, pero voy a tener la seguridad y la confianza de que estoy con el pastor que me guía allí. Por lo que lo difícil sería pasar por un valle de sombra y de muerte, pero sin el pastor, estando solo, porque allí está destinado a morir aquella persona que pase por ese lugar. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Cuando nos habla de sombra de muerte, nos habla de calamidades. Aquí el salmista está diciendo algo bien interesante porque dice, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Estamos en el camino correcto, estamos haciendo lo que tú nos dices que nosotros debemos hacer. Sin embargo, ¿por qué nos quebrantas? ¿Por qué estamos en un lugar de chacales donde nos cubres con sombra y muerte? Ahora nos das quebranto, nos das dolor. ¿Por qué? Y eso es lo que está diciendo el salmista. Si hemos estado haciendo lo correcto, si no nos hemos apartado de tus caminos, ¿por qué nos quebrantas? Por lo tanto, ir en este camino de valle de sombra de muerte significa el quebranto de Dios. El dolor que Dios provoca en la vida de las personas que han dejado su voluntad hacia Él. Porque aquí es un cuestionamiento respecto a Dios. Pero el salmista del Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Es decir, la persona que pasa por estos quebrantos, y vemos en la historia de la Biblia a todos los personajes bíblicos que pasaron por quebrantos, no se olvidaron de Dios. A pesar de que en ese valle de muerte, por ejemplo, estuvo Elías, quien pidió morir, estuvo Jeremías, que también pidió morir, pidió incluso no nacer. Eso es el valle de sombra de muerte. Una situación donde Dios te quebranta, pero aún así Él está contigo, que le dice a Jeremías, yo estoy contigo como poderoso gigante. Es decir, en ese momento Dios no va a dejar sola a la persona. En ese momento de quebranto y dolor, los discípulos, aquellos que fueron muertos, aquellos que fueron decapitados por causa de Dios, es un quebranto. ¿Cómo pudiendo servir al Rey de Reyes, Dios ahora produce todo lo contrario? Porque generalmente las personas lo que esperan de Dios es que haya seguridad, que no les pase nada, que no haya ninguna dificultad, y siempre lo que se pide es por la salud o por la vida incluso. Pero cuando esas cosas se ven afectadas, muchos pueden recriminar a Dios, que es el caso opuesto de Job, que Job también pasó por un valle de sombra y de muerte, por el quebranto, por el dolor. Sin embargo, él lo pasó con Dios. Y estos profetas y los discípulos pasaron también estos momentos de quebranto, de dolor, de oscuridad con Dios. Por algo no se apartaron y tampoco quisieron renegar contra este Dios. Si nosotros colocamos en sentido opuesto estos conceptos del valle de sombra y de muerte, porque dice, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Nosotros seguimos tu camino, ¿por qué nos quebrantas en el valle de sombra y de muerte? Si nosotros colocamos opuestamente todo esto, nos está diciendo que aquellas personas que no siguen los caminos de Dios, sí van a ir directo a un quebranto y a un camino de sombra y de muerte, sin Dios. Porque dice, ¿por qué nosotros debemos pasar por el quebranto si seguimos tus caminos? Si estamos contigo. Queriendo decir que aquellas personas que no están con Él van a pasar por allí. Y nosotros que estamos contigo, ¿por qué vamos a pasar por allí?
Si nosotros seguimos tus pasos, y las personas que no siguen sus pasos también van a pasar por allí. Con la única diferencia que la persona que va a pasar por allí y que cree en Dios tiene su camino asegurado. En el valle de sombra de muerte hay mal. Lo único que espera en el valle de sombra de muerte es maldición, es quebranto, es dolor. Lo único que espera allí, incluso para el pecador, es la perdición. Eso es lo que nosotros encontramos en el valle de sombra y de muerte. Pero el salmista dice, no temeré mal alguno. En la Biblia nosotros encontramos y hemos escuchado muchas veces la terminología de la sombra, lo que representa la sombra. Una sombra es en realidad algo que es proyectado de un cuerpo o de un objeto. Uno ve un objeto, uno no ve el objeto, pero a través de la sombra podemos saber qué objeto es. Y en este caso, la sombra de muerte significaría la proyección de la muerte. Ver venir su sombra es ver venir ya la muerte. Todo apunta a que va a morir, todo apunta a que se va a perder, todo apunta a que va a ser quebrantado y que no va a poder salir de ese momento, ni de esa situación, ni de ese lugar. Apunta a que vas a morir. Toda la circunstancia y toda la situación de tu vida apunta a que ya tu vida ha llegado a un final, tanto de una perdición como también de una forma física, tal vez, la muerte física o la muerte que en este caso nosotros comprendemos que es la muerte eterna. Todo apunta a que vas a perderte. La sombra de la muerte viene y viene con calamidades que producen la muerte. Todo apunta a que la muerte, el sepulcro y la maldición viene sobre ti. Y en el valle es donde ocurre esto. De hecho, ¿será que realmente esto es así? Miren lo que dice Job en Job capítulo 3, versículos del 3 al 5. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Andar en la sombra de muerte significa estar sin el cuidado protector de Dios. Porque el mismo Job dice, cuando él pide que ese día sea de sombra de muerte, y no cuide de él Dios, dice. Aquella persona que pasa por la sombra de muerte, sin Dios, está yendo directamente a la perdición. No hay vuelta atrás sobre eso. Pareciera como si solo fuera un mensaje deprimente. Sin embargo, el Salmo, cuando habla este Salmo de que Dios va a estar contigo, Dios en realidad plantea dos situaciones, de que Él no solamente va delante de ti, sino al lado. Porque dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, Él me guía. Si Él me guía, está delante. Pero después dice, Él está conmigo en el valle de sombra de muerte, por lo tanto está al lado. Una cosa es que vaya delante de ti y otra cosa es que vaya al lado de ti. Porque tú lo sigues. Pero cuando tú vas a caer, Él va a estar al lado para que no te caigas. Pero Él te va a hacer pasar por el valle de sombra de muerte. Y eso es lo que nosotros debemos comprender. No es que no te va a pasar nada si estás con Dios, sino que vas a pasar por algo. Algunos tal vez no van a pasar por nada, pero otros que Dios sabe que sí van a poder soportar la prueba, los va a hacer pasar por el valle de sombra de muerte. Pero Él va a estar contigo. Y esa es la gran esperanza que nosotros tenemos, de que Él va a estar contigo en ese momento y no te va a dejar solo. Job, el capítulo 10, versículo 17 en adelante, dice lo siguiente. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor, como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Eso es lo que hay en el valle de sombra y de muerte. Hay densas tinieblas, no hay orden, es una tierra de oscuridad, lóbrega. Por lo tanto, la sombra de muerte son todas las calamidades que apuntan a que va a venir la muerte sobre ti y te va a llevar al sepulcro. La pérdida incluso tanto de forma física como la muerte eterna.
la pérdida de seres queridos, la pérdida material, la pérdida de las cosas que te rodean, la pérdida tal vez de un miembro de tu cuerpo a base de una enfermedad. La misma enfermedad son sombras. Pero a mí me llama la atención porque Job, cuando empieza diciendo todo esto, nos dice algo muy interesante, porque él dice: renuevas contra mí tus pruebas. A pesar de todas estas situaciones donde él estaba cuestionando incluso su vida, él dice que estas son pruebas. No dice de que son maldiciones que vienen con Dios porque Dios no está con él. Al contrario, dice: renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor. Entonces, a pesar de todo esto, Job lo llama esto como pruebas. Por lo tanto, ir al valle de sombra y de muerte es una prueba. Perder lo material, perder lo familiar, tener una enfermedad, todo esto son pruebas. Y es pasar por las sombras que están sobre ti. La sombra de que te va a venir algo malo. Incluso Job pide morir e incluso él pide ser abortado. Por lo que la sombra de muerte también tiene que ver con un grado de una depresión terrible. Que generalmente las personas con una gran depresión siempre van a estar pensando en el suicidio. Y eso también son sombras de muerte. Pero miren algo interesante que vamos a ver en esta ocasión. Juan capítulo 8 versículo 12 dice: no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, la persona que esté con Cristo no va a andar en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jeremías capítulo 13 versículo 16 dice: dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Este es un mensaje bien interesante y nos viene de un personaje que sufrió mucho. No sé si cuántos han leído el libro de Jeremías. Yo me lo he leído completo. Es un libro donde este profeta sufre mucho. Hay capítulos donde él está pasando, incluso también se nota que le ocurre una depresión, donde él no sabe para dónde ir, no sabe qué hacer. También pide ser muerto. Sin embargo, este personaje aquí nos dice algo bien interesante. Nos dice: dad gloria a Dios. Aprovecha ahora de hacerlo. Aprovecha ahora de darle gloria a Dios. Aprovecha ahora de poder estar con Él y tomar esta decisión por Él. Por Él y con Él. Aprovecha ahora de hacerlo. Hazlo ahora. Darle gloria a Dios ahora. Antes de que cuando caigan las tinieblas y venga la muerte sobre todo, la sombra de muerte no te pille sin Dios. Antes de que vuestros pies tropiecen. Es interesante, darle gloria a Dios antes de que tus pies tropiecen. Esa es la consecuencia natural del ser humano. Te vas a alejar de Dios y no vas a tomar la decisión por Él. Y cuando perdiste ese momento de tomar una decisión por Él, vas a tropezar. De alguna u otra forma vas a tropezar. De hecho, piensa tú, tal vez, en personas que a lo mejor estuvieron dentro del cristianismo. Personas que a lo mejor fueron grandes líderes. Personas que incluso a lo mejor estuvieron contigo en la iglesia o estuvieron contigo compartiendo dentro de la denominación. Y una vez que se apartaron, empezó a apagarse ese fuego del evangelio. Se apartaron de tal manera en que ahora tú puedes comprender dónde están, qué están haciendo. Y tú te das cuenta de que el camino que ellos tomaron es un camino al final de tropiezos, de tropiezos, de tropiezos, que los va a conducir finalmente a la sombra de muerte, a las tinieblas, a la muerte y a la muerte eterna. Por eso Jeremías dice: dad gloria a Dios ahora, antes de que venga esto sobre ti, antes de que la sombra de muerte venga, antes de que tropieces. Por lo tanto, la sombra de muerte tiene que ver también con la forma en cómo tú vayas a tropezar, en cómo vas a caer. Pero repetimos en que el Salmo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El único que puede liberarte de la sombra de muerte y hacerte incluso pasar por la sombra de muerte, por este valle, es Dios, es el pastor. Porque tú estás conmigo. Y esto, yo decía, es muy interesante porque cuando nosotros
conocemos la Escritura y sabemos, por ejemplo, a lo que vino a ser Cristo a nuestras vidas, es algo sumamente hermoso. Porque aquí dice, Dios va a estar contigo. Y de hecho, en Mateo, el capítulo 1, versículo 23 nos dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuándo ocurre esto? Esta profecía es cumplida en el momento de que Cristo nace. Y luego dice el mismo Mateo, capítulo 2, versículo 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo. ¿Quién es el que apacienta al pueblo? Es el pastor. Entonces está hablando de que Cristo va a ir con nosotros, de que Él va a apacentar el pueblo como si fuera un pastor. Y Mateo capítulo 4, versículo 16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El versículo 4 que estamos viendo del Salmo corresponde ampliamente a la obra de Cristo cuando Él nació. No temeré mal alguno porque tú estás con nosotros. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, cumplimiento cuando Cristo nace. Luego dice, Belén, porque de ti, Belén, saldrá un guiador y apacentará a mi pueblo, a Israel. Y en este caso, ¿quién es el que apacienta? Es el pastor. Y luego dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció cuando Cristo ha nacido, cuando Cristo ha estado entre nosotros. Y eso cuando se cumple, cuando Cristo nace. Cuando Cristo vino a esta tierra era como sombra de muerte. Si nosotros nos fijamos, estas son profecías que Mateo aplica a la vida de Cristo. Las tres son citas del Antiguo Testamento. Y estas tres son profecías citadas por Mateo, de las cuales las mismas tres aluden al Salmo capítulo 23 en terminologías. Por lo tanto, podemos comprender también de que esta tierra es el valle de sombra de muerte. Porque si tú estás haciendo tesoros en esta tierra, estar en esta tierra, mientras estés en esta tierra va a haber muerte, va a haber dolor, va a haber enfermedad, cosa que Dios va a curar y va a volver a hacer en la tierra nueva. Por eso es que se necesita una tierra nueva, porque esta tierra es una tierra manchada por el pecado, por lo cual es como un valle de sombra y de muerte. ¿Y qué es lo que vino a hacer Cristo a esta tierra? A dar luz. De hecho, Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Una de las cosas que vino Cristo a hacer es arrebatarle la muerte al diablo para que ahora sea la vida para los hijos de Dios. Fíjense todas las veces que en hebreo se repite esto, para destruir por medio de la muerte, la sombra de muerte, al que tenía el imperio de la muerte. El valle de la sombra de muerte es algo que el enemigo ha causado en esta tierra y que él tiene el imperio de esta muerte. Pero dice que Jesús viene a librar a los que tienen el temor de la muerte y que han estado sujetos a la servidumbre de la muerte. Ser siervos de la muerte y ser siervos del enemigo. Por lo tanto, Dios te puede conducir por el valle de sombra y de muerte, pero cuando tú estás con Él, tanto de cuando Él te guía como cuando Él está en la cercanía contigo, nada te va a pasar. Vas a estar seguro y Él te va a proteger y no debes temer por eso. De hecho, el Salmo incluso no termina allí porque dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y ahora vamos a hablar un poco respecto a eso también, a la vara y el cayado. La palabra hebrea para vara representa únicamente un palo. La palabra hebrea para cayado habla sobre un soporte, en el sentido de un palo para caminar. Por un lado, la vara significa un palo, mientras que el cayado es un palo pero de soporte para caminar. La referencia a la numeración de las ovejas o de las cosas que pertenecen a Dios se habla también respecto a la vara. Por ejemplo, en Levítico 27, el versículo 32 dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Y es interesante porque cuando estos se pasan bajo la vara, es de modo de que las ovejas puedan pasar una a la vez para contarlas en una numeración. Por lo tanto, en un aspecto también
simbólico. La vara también representa el símbolo de la posesión de Dios. Estos son los míos. 1, 2, 3, 4, todos estos que pasan por mi vara son los que son míos, son los que son consagrados a mí. Miren lo que dice el Salmo 110, versículo 2. Dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Entonces, aquí es interesante porque la vara va a representar ahora tanto el tema de la propiedad que Dios tiene contigo, tú le perteneces, como también dice la vara de tu poder, que es la que envía Dios para dominar. En Éxodo, el capítulo 4, versículo 2 al 5, dice lo siguiente. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Porque la vara aquí representa que Dios es el Dios del pacto. La vara representa de que Dios es el Dios de la herencia que tiene para ti, del pacto que ha hecho contigo y de la herencia en la cual tú eres parte. Un pacto que ha sido hecho también a base de el padre de la fe, Abraham, y también su linaje escogido. Eso representa la vara, el poder, el dominio, la posesión de Dios, y que tú también puedas recordar de que tú estando del lado de Dios que tiene esta vara, que representa su pacto y su herencia, tú eres parte de su dominio, tú eres parte de su autoridad, tú eres parte de su pacto, tú eres parte de su herencia. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Por lo tanto, la vara es un símbolo de la autoridad de Dios. Y por eso es que Él puede pasar contigo en el valle de sombra de muerte. Porque Dios, con su poder, con su vara representada en este salmo, Él puede echar la muerte, Él puede echar la sombra, Él puede incluso destruir el valle y hacer una tierra nueva. La vara entonces es usada por el pastor para vencer al león, para vencer al oso. Es el palo para poder golpear, para poder sacar en medio del camino todo lo que te puede amenazar a tu vida. Por lo tanto, Dios también utiliza esa misma vara para disciplinar al creyente que no quiere obedecer su voluntad. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pongámoslo de esta manera, tienes dos opciones. O vas y te descarrías de Dios y haces todo lo contrario a Dios y vas al camino de sombra de muerte donde al final vas a tener la muerte eterna, donde vas a ir al lago de fuego. O permites de que Dios, porque de otra forma no vas a entender, de que venga Dios con esta vara que se menciona en una representación de un castigo para que tú puedas reflexionar y volver y salvar tu vida y estar en la eternidad con Él en la salvación. No hay por dónde perderse. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. ¿Por qué Dios castiga de esta manera? La vara únicamente se utiliza cuando hay una rebelión y cuando Dios también ve que las iniquidades son demasiados en su pueblo y que al final eso lleva a la muerte del pueblo, a la destrucción del pueblo. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué es lo que hace la vara y la corrección? Van a dar la sabiduría. Van a mantener por el camino correcto al creyente. Miqueas capítulo 7, versículo 14 nos habla respecto al cayado. Dice, apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Es interesante porque efectivamente hay dos palos. Uno es la vara, que ya vimos lo que significa, todas las representaciones que tiene, pero lo otro es el cayado. Por eso es que está tanto la representación de la severidad para que tú puedas corregir tu camino, pero por otro lado está el cayado que te va a apacentar, te va a dar el consuelo. Si nosotros vemos de cómo se utiliza en este caso la vara, que es diferente al cayado, porque son dos palos que tiene aquí el pastor. En cierto sentido, con la vara el pastor podía defender a sus ovejas de los depredadores que habían en el campo. Por otro lado, también podía, si la oveja o si el animal
se atoraba en un lugar o quedaba enredada en, no sé, en los matorrales o en fosas o en las aguas, e incluso el cayado, como tiene un ganchito, si la oveja cae en algún lugar o está atrapada en un lugar, con ese mismo ganchito del cayado las va a sacar. El cayado es para apacentar, es para la salvación. La vara también es para la salvación, pero en un sentido de disciplina, y también para la defensa contra los enemigos de Dios que quieren atormentar y atemorizar tu vida. Con el cayado también el pastor puede detenerlas para que no anden deambulando solitarias en lugares muy inhóspitos. De esta manera nosotros podemos comprender el bello simbolismo que tiene este salmo, este versículo, que es el versículo 4, donde encontramos que a pesar del mensaje del valle de sombra y de muerte, que para algunos puede ser muy duro por el momento que puedan estar pasando, también tiene esta esperanza de que no vas a temer mal alguno porque Él está contigo. Y también de porque a través de su cayado y a través de su vara, Él te va a infundir el aliento y te va a salvar y te va a sacar de la situación donde estás. Si tú caíste al valle de sombra de muerte, tú tienes que saber de que Él va contigo y que va con su cayado donde te va a rescatar. Donde si tú estás atrapado, Él te va a liberar. Deseo que este salmo podamos aplicarlo también a nuestra vida y poder seguir avanzando en la obra de Dios que Él te ha encomendado para continuar preparando su venida.